¿Ya tomó agua? ¿Trajo agüita? Hoy vamos a hablar precisamente de eso. El agua. El agua que tantas propiedades saludables tiene, ¿no? Qué rica es el agua. El agua, entre otras cosas, ¿qué hace? Nos quita la sed. No hay cosa mejor para quitar la sed que el agua. El agua, ¿qué hace en la tierra? La riega. Y es parte vital para que la tierra produzca su fruto, ¿cierto? ¿El agua para qué más sirve? Para limpiar lo que está sucio, ¿sí o no? Creo que todos los que estamos aquí hoy usamos el agua para eso, ¿sí o no? Eso esperamos que lo hayan hecho. Los médicos, ¿qué recomiendan? Y hay una canción que no me olvida, 8 vasos al día y todo bien, dice. 8 vasos al día, ¿usted sí se los toma juicioso? ¿Juiciosa? Deberías hacerlo. Es tan importante el agua que se dice que en el futuro las guerras ya no van a ser por el petróleo ni por territorios, sino que las guerras van a ser por el agua, porque va a escasear y sin agua no hay vida, ¿sí o no? Sin agua no hay vida. Este planeta está compuesto en su gran mayoría de agua. ¿El cuerpo humano de qué está compuesto? En su mayoría de agua. Y el agua es la que va formando ¿qué? Los arroyos y posteriormente los ríos. Y en esta región tenemos un río que amamos y que disfrutamos cuando se puede, ¿cierto? ¿Cómo se llama el río? El río Ariari. Y nos gusta ir en tiempo de verano porque está azulito, transparente. Pero en tiempos como estos, en esta temporada de julio, de invierno, como que no tanto. ¿Por qué? ¿Qué decimos los granadinos? No, no vamos por allá porque ese río está cochino, está sucio. Y hay personas, incluso aquí, que han podido viajar y conocen el río Magdalena. Y hay otros que han ido a otros países y conocen allá en los Estados Unidos el río Mississippi. Y por allá en Europa el río Sena. Y si van a Tierra Santa el río Tigris y el Éufrates. Ríos muy antiguos. Y si nos preguntaran cuántos ríos usted conoce, pues de pronto usted podría enumerarlos, ¿cierto? Ríos, ríos. Pero hay un río que no todos conocen, aunque hayan viajado por todo el mundo. De hecho, hay un río que no todos conocen, aunque todos los que estamos aquí vivamos en Granada. ¿Quién de los que está aquí no conoce el río Ariari? Pero hay un río que es único. Hay un río que es especial. Y hay un río que brinda lo que ningún otro río, por muy europeo, norteamericano o suramericano que sea, puede brindar. Les estoy hablando acerca del río llamado el río del Espíritu de Dios. ¿Usted lo conoce? ¿Usted lo ha experimentado? Es un río del que habla la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aún en el libro del Apocalipsis, en la visión que Dios le dio a Juan. Él lo describe. Y la buena noticia es que ese río, el río de Dios, el río del Espíritu, está disponible para todo aquel que quiera sumergirse en él. ¿Usted quisiera sumergirse en el río de Dios?
¿Usted quisiera tener esa experiencia? Yo le animo a que ponga como un reto personal poder tener la experiencia de sumergirse en ese río. Porque es un río que está abierto para todos. Es un río que todos podemos disfrutar. ¿Qué tal si me ayuda a predicarle a su compañero que todavía está despierto y le dice: podemos disfrutar del río de Dios? Y si usted lo ha experimentado, dígaselo con mayor convicción, dígale: tú también puedes experimentar el río de Dios. El río de Dios. Y el río de Dios es una experiencia que tuvo un profeta del Antiguo Testamento llamado Ezequiel. Ezequiel, en su profecía, específicamente en el capítulo 47, versículo 1 en adelante, cuenta su experiencia, cuenta una visión que Dios le dio acerca de este río y de lo que este río ofrece. En esta mañana quiero dejar un mensaje que he titulado A otro nivel. Dios quiere que nosotros estemos a otro nivel. Amén, amén. Así que le invito a que agarre su Biblia y se ubique en Ezequiel capítulo 47 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Póngale atención porque es maravilloso este texto, es de lo más lindo de la Biblia y es un texto que se tituló Las aguas salutíferas, o sea, las aguas que dan salud. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya la tiene? Dijo Ezequiel acerca de su visión. Él dijo: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta... Tóquese las rodillas. Imagínese la agüita ahí. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Tóquese los lomos. ¿En serio? ¿Esos son sus lomos? Cintura. Busquen otras versiones a ver qué dice de los lomos. Versículo 5. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, dijo el profeta, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Saben nadar? ¿Sí o no? En el río de Dios no importa que no sepamos nadar. Versículo 6. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, por las orillas del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán del Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos
vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Cuántos se alegran por eso? Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, del mar Mediterráneo. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén y amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esta palabra tan hermosa? Dele un aplauso al Rey. Aleluya, aleluya. En este día conoceremos por lo menos 3 beneficios que el río de Dios tiene para cada uno de nosotros. 3 beneficios, 3 bendiciones que ese río del Espíritu de Dios tiene para ti. ¿Quieres conocerlas? En primer lugar, en el río de Dios hay crecimiento. ¿Hay qué? ¿Quieres crecer en Dios? Debes sumergirte en el río de Dios, porque en el río de Dios hay crecimiento. Una persona que se le mete al río de Dios una vez al año, ¿va a crecer? No va a crecer. O que se le mete al río de Dios cuando está en angustia solamente, ¿va a crecer? No. Pero una persona que todos los días se sumerge en el río del Espíritu de Dios, en su vida devocional, en su meditación de la palabra, en oración y en ayuno, es una persona a la cual se le va a notar el crecimiento y la presencia de Dios en todo lo que hace y en todo lo que dice. El agua de este río bendice al que toca. No hay persona que se sumerja en el río de Dios que no salga bendecida. Y miremos el texto en sus primeros 6 versículos. De los versículos 1 y 2 podemos ver que el agua sale del santuario, o sea, de la presencia de Dios. Sale el agua por un lado. Y esa agua va saliendo, ¿y en qué se va convirtiendo? En un río. Y dice ahí el texto que el varón va llevando al profeta paso a paso, poco a poco. Y así hace el Señor con nosotros. ¿Usted quiere crecer? ¿Sí o no? Tranquilo, tranquila. El Señor le va a ir llevando paso a paso, no de lleno al agua. El Señor no va a cometer la brutalidad que yo cometí con mi hijo Esteban cuando era un bebé, de que lo eché a una piscina y yo dije, bueno, ahí aprenderá a nadar. La mamá casi me mata, casi se separa de mí. Eso le creó a él un trauma. Cuando llegamos aquí al llano, qué problema para que ese muchacho se metiera al río. Qué problema. Quedó como traumatizado. El Señor no hace eso con nosotros. Mire cómo fue llevando al profeta desde el versículo 3. Lo fue llevando ahí de una manera prudente, de una manera sabia, para que el profeta viera cómo ese río va creciendo de manera natural y cómo lo haría crecer a él también en esa profundidad. Entonces hay unos niveles. Versículo 3. El varón lleva un cordel en su mano. ¿Y cuánto midió? 1000 codos, que son como más o menos 500 metros.
¿Y qué pasó en ese primer nivel? El agua, ¿a dónde le daba? Al profeta. Los tobillos. Este primer nivel simboliza la niñez espiritual. Simboliza que estamos en el agua, estamos en el río de Dios, pero solamente nos toca. ¿Quién se ahoga con el agua hasta los tobillos? ¿Ha visto usted a alguien ahogado así? No se ahogó porque tenía el agua hasta los tobillos. Tiene que ser muy tonto. Tiene que ser muy tonto. El agua a los tobillos simboliza el primer amor con Dios. ¿Se acuerdan esos tiempos, los que son antiguos? Ay, esos tiempos donde uno quería estar de día y de noche en la presencia de Dios, leyendo, orando. A veces le dicen a uno los que están en ese primer amor: pastor, ¿por qué no hacen culto todos los días? Que es que estoy enamorado de mi Señor. Son los niños. Y es chévere, a mí me gusta mucho ese primer amor y charlar con personas así. Ellos están dispuestos a hacerlo todo por el Señor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de mi madre, que ve siempre las predicaciones por YouTube. Y ella, cuando se convirtió, ellos llegaron en unión libre con mi padre. Ya estábamos nosotros grandes, yo ya tenía como 16, 17 años. Y era tanto el amor de ella por el Señor, que ella llegó un día y nos reunió a los 3 hijos y dijo: hijos, ustedes se van a encargar de su papá, porque yo me voy a separar de él. Nosotros: ¿cómo, mamá? Pues ya llevan una cantidad de años. No, pero es que yo conocí del Señor. Y ahí la palabra de Dios dice que nosotros estamos en fornicación y yo no quiero vivir más en pecado, así que por favor, encárguense. O sea, una mujer que no le importaba nada, que estaba en su primer amor y estaba en lo cierto y quería darle el primer lugar al Señor, con el agua en los tobillos, pero en el río de Dios. Hay gente que no está en el río de Dios ni siquiera con el agua a los tobillos. En esta temporada hay mucha inmadurez, hay mucha superficialidad, aún es muy notoria la carnalidad y las decisiones emocionales basadas en sentimientos. La persona es un niño y una niña espiritual. Pero escúcheme bien esto. El problema no es ser niño. El problema es quedarse siendo niños. ¿Sí o no? Todos hemos sido niños, fisiológicamente y espiritualmente. Con el agua hasta los tobillos, aún sentimos que tenemos el control de todas las cosas. Tenemos los pies en el piso, hacemos piso, no nos vamos a ahogar. Y se ven frutos como estos en los que son niños. Reacciones carnales, impulsos carnales, celos, envidia y preocupaciones por las cosas de este mundo. Es una fe inmadura, pero amamos a los niños. El problema es que si usted ya lleva años en el camino de Dios y se comporta como un niño, estás mal. Necesitas sumergirte en el río de Dios. Luego dice el texto que el varón midió otros 1000, versículo 4. Y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? Ya hasta las rodillas. Entonces ya es una etapa o un nivel de una adolescencia espiritual. Ya en la adolescencia hay algo más de madurez. Pero todavía tenemos el control de nuestra vida. A propósito, ¿usted ya le entregó el control de su vida al Señor? ¿O sigue peleándose con Él por tener el control? Ríndase, es mejor. En esta etapa, aún soy el Señor de mi vida. Aún hago lo que me da la gana. En esta etapa, hago lo que quiero, puede que esté en la iglesia
Y puede que la palabra que me dieron en la iglesia sea dura y me esté moviendo a cambiar, pero son esos creyentes que aunque tienen el agua hasta las rodillas, salen y dicen, ay no, pues sí, muy bueno el mensaje, me iba como rayando un poquito, pero ay, no es para tanto, ay, se toman todo en serio también, es que Dios sí es como serio. Y siguen siendo los mismos con las mismas. Entonces gobierno mi mente, gobierno mis anhelos, gobierno mis proyectos. Hay un cierto conocimiento de las escrituras. Por ejemplo, a estas alturas del agua a las rodillas, la gente se sabe Juan 3:16, que dice ¿cómo? Miren para los lados, si ese no dice el versículo, ese está con el agua hasta los tobillitos, es un niño. Pero si es viejo en la iglesia y no se sabe Juan 3:16, Santísima Biblia, está mal, necesita sumergirse en el río de Dios. Amén. En ese nivel también se pueden saber otro tipo de versículos, como por ejemplo 2 Corintios 5:17, que dice, ay, ya bajaron las participaciones, ¿sí ven? Uy, no, esta palabra es para todos los que estamos aquí. Dígale al que está de su lado, necesitamos sumergirnos en el Espíritu de Dios. Claro. Juan 3:16, 2 Corintios 5:17 y el famoso teléfono de Dios, Jeremías 33:3, que dice, muy bien, vamos a ver si en los otros dos niveles ya me dicen capítulos completos de la Biblia. Hay conocimiento, pero la conducta no es coherente con lo que se conoce. El agua hasta las rodillas. No está como muy completo el fruto del Espíritu Santo en la persona. Es como usted irse a bañar en una piscina de niños. Las piscinas de niños normalmente ¿a dónde le dan a uno? A las rodillas. Y usted mantuvo así las 2 horas que estuvo en la piscina, imagínese, ahí así, pero no se metió de aquí para arriba. ¿Cómo sale uno? No, como que algo me faltó. Así es en cuanto al fruto que las personas dan. No es completo. No hay tanto amor, no hay tanto gozo, no hay tanta paz, no hay tanta benignidad, no hay tanta bondad, no hay tanta fe, no hay tanta mansedumbre, porque se reacciona mal. No hay tanta templanza, dominio propio. Este nivel es muy peligroso, porque a ese nivel un bebé sí se puede ahogar, claro, con el agua hasta las rodillas. Sí, si usted es un bebecito espiritual, le animo a que usted se meta en el río de Dios para que esté a otro nivel. Amén, amén. Luego dice la profecía en el versículo 5, versículo 4, parte B, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, hasta la cintura. Se habla ya de una etapa de juventud espiritual. ¿Qué caracteriza esta etapa? Sentimos que ya no tenemos todo el control, como que si me descuido y me resbalo, de pronto ahí me ahogo. Dios es el que tiene el control, pero sí que nos cuesta saber que lo tiene, porque ya no hacemos nuestra voluntad, sino la de Él. En este nivel, a veces Dios permite la humillación para que nosotros dobleguemos nuestro orgullo, porque sí que somos orgullosos todavía. En esta etapa resistimos el trato de Dios porque duele y nos sentimos solos y sin saber nadar. ¿Alguna vez ha estado a ese nivel? En esta etapa nos cuesta pedir consejo porque aún somos
un poco autosuficientes. Esa es la etapa número 3. Pero llegamos al nivel número 4 en el río de Dios, que es el nivel ideal. Ahora sí, versículo número 5. Midió otros 1000. Y era ya un río que yo no podía pasar, dijo el profeta. Eso estaba crecidísimo. Un río muy abundante, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. En este nivel ya no hay piso. En este nivel ya lo que hay es fe. En este nivel ya no tengo el control de nada, porque Él tiene el control de todo. En este nivel ya no somos autosuficientes ni autodependientes, sino que somos Cristo dependientes. En este nivel somos sensibles al dolor ajeno. En este nivel sentimos dolor por el que sufre. En este nivel nos gozamos en nuestras debilidades, porque en ellas se glorifica el Señor. Amén. En este nivel practicamos algo llamado el contentamiento, del que habló el apóstol Pablo. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, en todo y por todo estoy feliz, estoy contento. Contentamiento. Agradecidos por lo bueno, agradecidos por lo no tan bueno. En este nivel de madurez vamos a poder reproducirnos en otros, vamos a poder hacer discípulos, vamos a poder ganar uno más para Cristo. En este nivel, escúchelo bien, bendecimos a los que nos maldicen. Amén, iglesia. ¿Lo hacen o no lo hacen? En este nivel dejamos que la venganza la tome el Señor, que es el juez justo. Ahí están los 4 niveles de crecimiento que nos puede dar el río de Dios. La pregunta es para todos aquí en esta mañana: ¿en qué nivel estás hoy? ¿Nivel 1? ¿Nivel 2? ¿Nivel 3? ¿Nivel 4? Los tobillos, hay algunos que ni los tobillos, están en nivel bajo tierra. Tobillos, rodillitas, cintura o todo. ¿En qué nivel de profundidad en el río de Dios estás? Los que están tomando notas de manera práctica, escriba ahí un número del 1 al 4. Ese es el nivel en que usted está. No se vale el 0, no se dé tan duro. Del 1 al 4. Dios quiere, querida iglesia, que tú te sumerjas cada día en el río de su espíritu. De hecho, es Dios el que te quiere llevar allá. Mire estas palabras que están desde el comienzo de este texto, desde el versículo 1. ¿Cuáles son las 2 primeras palabras? Me hizo. ¿Sí la ve ahí? Después en el versículo 2, me sacó. Versículo 2 más adelante, me hizo dar la vuelta. Versículo número 3, me hizo pasar por las aguas. Versículo 4, me hizo. Hasta que en el versículo 6 dice, me dijo. Estas palabras tienen un gran significado. Esto significa que es Dios el que te quiere llevar a esa profundidad. Que es Dios como el papá que lleva a su niño al río para enseñarle a nadar y a disfrutar de esa maravilla que Él creó. ¿Por qué muchas veces no estamos tan sumergidos en ese río como quisiéramos? Porque no estamos permitiendo que el creador de ese río
nos lleve. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Nuestra propia voluntad. Aquí hay gente que Dios quiere que se sumerjan más, que Dios quiere que le sirvan más, que Dios quiere que oren más y que se les note más su Espíritu Santo. ¿Por qué te resistes? ¿Por qué te cuesta tanto entregar el control cuando lo que Él quiere es llevarte a sus aguas? Amén. En el río de Dios hay crecimiento. En el río de Dios hay crecimiento. ¿Quieres crecer? Y escúchame bien, el río de Dios no te va a matar. El río de Dios te va a hacer crecer. Un consejo: déjate llevar por el río de Dios. Sumérgete en él y salvarás tu vida. Porque en el río de Dios hay crecimiento. Amén, amén. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor por ese río? Lindo, maravilloso río. En segundo lugar, en el río de Dios hay vida. En el río de Dios hay vida. ¿Cómo se imagina usted ese río con vida? ¿Lleno de qué? De peces, de vegetación marina, corales, todo eso. Un contraste a ese río, el río Bogotá. ¿Qué hay ahí? Muerte. Tómese un litrico de agua del río Bogotá, a ver cómo le va. Es un contraste, la vida y la muerte. Mire lo que dicen los versículos número 8 y 9. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, que es un desierto, y entrarán ¿en dónde? En el mar. Ahí ya va el río. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Dígame si eso no habla de vida. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Vivirá. Y dice el versículo número 7: y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. ¿Qué simboliza normalmente un árbol? Vida. ¿Por qué? Porque el árbol produce oxígeno y el oxígeno nos sirve para respirar. El versículo 8 muestra un marco muy hermoso, me parece maravilloso. Dice, en otras palabras, que el río, que ya está grande, atraviesa el Arabá, que es un desierto. Imagínese un río pasando por un desierto. O el desierto seca el río, o el río refresca el desierto y lo cruza y lo atraviesa. El río de Dios tiene la capacidad de convertir el desierto en manantial de aguas. Amén. El río de Dios tiene la capacidad de convertir tu vida desierta, seca, vacía en algunas temporadas y volverlas manantiales de agua viva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero ese río no solo atravesaba el desierto, sino que llegó ¿a dónde? Al mar. El río llegó al mar, a un mar que geográficamente es fácil de detectar, el Mar Muerto. Un mar con una salinidad exagerada, un mar donde no hay vida y se cree que las personas pueden caminar sobre él. Pero ahí dice el texto que ese río llega al Mar Muerto y ¿qué produce en ese mar? Vida. Increíble, ¿no? ¿Qué pasa con todo el agua que llega al río Bogotá? ¿Purifica el río Bogotá? No. ¿Puede uno enviarle agua limpia? ¿Cómo queda? En el río de Dios pasa lo contrario. ¿Lo está entendiendo? Si usted es espiritual, lo está entendiendo.
pasa por desiertos y los refresca. Llega a mares muertos y los vivifica, porque en el río de Dios hay vida. Amén. Si te sumerges en el río de Dios, por mucho sequedal que estés viviendo en esta temporada de tu vida, por muchos problemas, por muchas dificultades, en el río de Dios vas a encontrar frescura, vas a encontrar visión, vas a encontrar solución, por lo menos vas a encontrar paz, porque eso es lo que ofrece el río de Dios. Deberías sumergirte a partir de hoy. Amén. Si te sumerges en el río de Dios, vas a encontrar cómo eso vivifica, cómo esa situación que está muerta, ese problema, ese hogar, esa economía, esos hijos, esas relaciones difíciles y muertas, nuevamente empiezan a vivir, porque el Espíritu es el que les dará vida. Si vivimos sumergidos en el río de Dios, tendremos el poder para superar los desiertos que se nos aparecen de cuando en cuando. ¿Qué desiertos hay en tu vida hoy? ¿Qué desiertos estás atravesando? ¿Desierto espiritual? ¿Estás seco? ¿Estás seca? Un desierto en tus emociones, no sabes ni qué hacer. Un desierto en tu relación con tu pareja. Un desierto en las finanzas por esta economía tan golpeada. Un desierto en tu servicio a Dios. El río de Dios está disponible para ti. Y si lo haces, verás cómo esos desiertos se convierten en manantiales, porque en el río de Dios hay vida. El versículo 9 dice que toda alma viviente que entre en este río vivirá y recibirá sanidad. Hermanos, es nuestro deber entrar. La invitación es esa, entrar, pero también invitar a entrar a aquellos que tú y yo conocemos, que están viviendo vacíos y que sus vidas no van a otro nivel ascendente, sino que va en un nivel descendente y su vida es un caos. El río de Dios está disponible para todo aquel que quiere entrar. No te niegues la oportunidad de sumergirte en Él. No le niegues la oportunidad a otros de conocerle. Escúchame bien esto. Tu sanidad emocional está en el río de Dios. Tu sanidad física está en el río de Dios. Como que la iglesia no lo cree. O les digo más bien, tu sanidad física está en las pastillas y en el médico y en las medicinas. Tu sanidad física está en el río de Dios. Tu sanidad en el hogar está en el río de Dios. Tu sanidad financiera, tu libertad financiera está en el río de Dios. Por favor, iglesia, no te ahogues en los problemas, mejor sumérgete en el río de Dios. No te ahogues en tus problemas, mejor sumérgete en el río de Dios, porque en el río de Dios hay vida y vida en abundancia. Estoy seguro que ya el Espíritu de Dios le está hablando a muchos aquí, les está diciendo, ahí tienes. Por eso es que estás como estás, pero aquí te traigo la solución, un río que hoy te ofrezco para que tu vida cambie, para que tu vida sea diferente, para que tengas una realidad en Dios. Porque en el río de Dios que hay vida. Pero hay una tercera bendición en el río de Dios. En el río de Dios hay abundancia. Hay abundancia. El versículo 7 habla de muchísimos árboles. Ahí no dice un arbolito, hay un chamisito ahí. No, muchos árboles. El versículo 9 en su parte B dice que habrá muchísimos peces. ¿Y qué simbolizan los peces?
mucha comida. El versículo número 12, mire, dice, crecerá toda clase de árboles frutales. Dígame si eso no es abundancia. Dice también que sus hojas nunca se caerán, ni faltará su fruto. Estos versículos hablan de mucho, y mucho es mucho, muchos peces, muchos árboles, y compara ese río con el mar Mediterráneo. Dice, así como en el mar grande, así serán de numerosos los peces en el río de Dios. Dígale al que está ahí a su lado, hermano, usted se está perdiendo de lo bueno por andar metiéndose ahí en charquitos, por andar metiéndose ahí en cañitos, cuando el río de Dios está disponible. Porque es que mire lo que dice el versículo 11, dice, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. Ahí van a quedar para salinas. Los pantanos, ¿qué es un pantano? ¿Qué es un pantano? Busqué el significado de esa palabra en diccionarios bíblicos y diccionarios de la lengua española. ¿Sabe qué significa la palabra pantanos? Pantanos. Eso significa. Pero también dice que lagunas, una lagunita ahí. No. De ahora en adelante vamos a preferir la abundancia, que es el río de Dios. Amén. Deje de andar metiéndose ahí en cuanta laguna y charquito encuentra buscando solución para sus problemas. No se ahogue en eso, está el río de Dios, porque en el río de Dios hay abundancia. ¿Y cuántos quieren la abundancia para sus vidas en todo? El Señor dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, todas son todas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una bendición integral, espíritu, alma y cuerpo. Eso es abundancia. Y dice allí que las hojas nunca se caerán, que no faltará el fruto. Ezequiel, inspirado por Dios en esa visión, no podía presentar nada más atrayente que este marco de bendición. Y tiene que ver mucho con lo que muchos años más adelante escribió el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en su parte final, Apocalipsis 22:1. No lo busque, ahí va a aparecer en la pantalla. Fue otra visión, pero al apóstol Juan. Habla del río de Dios. Dice, después me mostró un río limpio, de agua de vida. ¿Cómo era ese río? Resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Es el mismo río que vio Ezequiel, hermanos, muchos años antes. Es el mismo río del que te estoy hablando hoy, 2000 años después. ¿Será que ya se secó ese río? No, el río de Dios nunca se secará. ¿Sale de dónde? Del trono de Dios. Él es la fuente. Dice el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, hay vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. O sea que hay fruto abundante todo el tiempo, todo el año. Dígame, ¿cuál árbol produce eso así? No. ¿Y las hojas del árbol eran para qué? Para sanidad de las naciones, para el judío y para el no judío. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Eso es bendición,
Eso es abundancia, lo que Dios tiene para sus hijos. Si le va a aplaudir, apláudale en este momento, porque en el río de Dios hay abundancia. Es un marco de abundancia, es un marco de plenitud. Y se parece mucho al Salmo número 1, ¿cierto? Tiene que ver mucho con eso, el Salmo 1, Ezequiel, Apocalipsis. Y los que ya están sumergidos en el río de Dios saben lo que dice el Salmo 1, ¿cierto? De memoria. ¿Cómo es que dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué más? Pues leyendo cualquiera. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es lo mismo. Es el río de Dios, el río en el cual Él quiere que tú te sumerjas. Ahora una pregunta de rigor. ¿En qué te estás sumergiendo hoy? ¿En el odio? ¿En la frustración? ¿En el pecado? ¿En lo que a Dios no le agrada? Esas aguas sucias no te van a llevar ni a crecer, ni a vivir, ni a tener abundancia. ¿En qué te estás sumergiendo hoy? En TikTok, horas y horas. En el jueguito ese que es un vicio, aunque tú dices que no, que es diversión. ¿En qué te estás sumergiendo? ¿En llenarte de plata, trabajando más de lo debido y acabando con tu salud? Te estás sumergiendo los sábados en la tarde en el licor. Te estás sumergiendo en la pornografía para crear dopamina en tu cerebro y sentir placer. O te estás sumergiendo en el río de Dios. Porque en el río de Dios hay abundancia de amor. Porque en el río de Dios hay abundancia de paz. Porque en el río de Dios hay abundancia de vida. Hay abundancia de oportunidad. Hay abundancia de identidad. En el río de Dios hay abundancia de su Espíritu Santo. ¿En qué te estás sumergiendo hoy? ¿En qué te vas a empezar a sumergir de aquí en adelante? Algunos lo sabían, ya habían escuchado hablar de este río. Hoy Dios te está diciendo, ¿qué haces en otras aguas? Y aquellos que nunca habían escuchado esta maravilla de río de Dios, hoy Dios te dice, mira, esto es lo que tengo para ti porque quiero que crezcas. Porque no te quiero así en el estado que estás, vas bien, pero quiero más. Hoy te pongo este río para que vivas verdaderamente, no para que te la pases sobreviviendo como hasta ahora. Hoy te pongo a tu disposición mi río para que experimentes la abundancia que viene de mí, la abundancia que es integral, la abundancia que verdaderamente llena. Y termino con esta pregunta. ¿Estás listo para sumergirte en el río de Dios? ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿La vas a poner en práctica
o será un mensaje más? Por no sumergirnos en el río de Dios, han venido tantas angustias a la humanidad hoy en día, tantos problemas del alma, tantos problemas físicos, tanta destrucción en los hogares, tanta enemistad con Dios. El Señor Jesús, nuestro más grande ejemplo, hizo una declaración acerca de este río. Él no podía quedarse sin hablar de ese río. Y está en Juan capítulo 7, versículo 37. Si los hermanos de la alabanza me ayudan, por favor. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque Él es el agua de ese río. Amén, amén. ¿Hay alguien aquí con sed? Yo soy el primero. ¿Hay alguien aquí con sed de Dios? ¿Hay alguien aquí que necesita el agua de ese río? Jesús dijo: venga a mí y beba. Y por eso estamos aquí. Pero puedes ir mañana allá desde tu casa y allá vas a encontrar ese río también. Y lo encontramos solo los martes y los jueves, pastor, cuando venimos acá. No, aún es un río que, como río que se respete, ahí está las 24 horas del día para que tú te sumerjas en él. Muchos de nuestros mayores problemas han sido por eso. Y dice el versículo 38 de Juan 7. Es hermoso. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿A qué se referiría? A Ezequiel, a Zacarías. De su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? De ti fluirá el río de Dios también si te sumerges en él. No podemos dar de lo que no tenemos. Vamos a recibir en el secreto, vamos a recibir en el culto de esa agua de vida, para que fluya a través de nosotros en la vida diaria ríos de agua viva que calmen la sed a los demás. Amén, amén. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero te tengo una noticia: Jesús ya fue glorificado. Jesús está en el cielo. El Espíritu de Dios ya vino hace 2000 años en el día de Pentecostés, y el Espíritu de Dios no se ha ido de la tierra, sigue aquí en la tierra, y de hecho está aquí en medio de nosotros para decirte: aquí está mi río para ti. Aquí está mi río para tu sequedad. Aquí está mi río para tu desierto. Aquí está mi río para que lo comas, para que lo nades, para que te sumerjas en él y de ti fluyan ríos de agua viva. Es necesario, iglesia. Es necesario. Esto es para los que creen. Amén. Y dejo esta frase, oramos a Dios y nos vamos. Quien quiera en plenitud vivir en el río de Dios se debe sumergir. Te lo repito para que no lo olvides, lo apliques en tu vida. Quien quiera en plenitud vivir en el río de Dios se debe sumergir.